endomembranas, lo van a encontrar de esas dos formas. Como dice muy bien, es propio de las células eucariontes, ¿sí? Ya que en las células procariontes no tenemos membranas internas en las células. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, con esto lo que vamos a poder entender un poquitito cuando hablamos de membrana y decir que la membrana plasmática, como las membranas que recubren o que forman todo lo que sería el sistema endomembrana, están formadas por una misma estructura bioquímicamente hablando. Y que va a haber intercambio de esas membranas que formaban parte del, no sé, del retículo endoplásmico pasan al Golgi, las del Golgi después pasan a formar parte de la membrana plasmática, la membrana plasmática pasa internamente a formar parte de otra cosa. Lo vamos a ir viendo ahora cómo está ese intercambio, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones de este sistema de endomembranas? Por supuesto, toda, diríamos, acá como dice, la compartimentalización, o sea, toda la parte interna o bien fragmentada o bien delimitada, esa es la palabra, que existe dentro de lo que sería la célula eucarionte, o sea, desde la membrana nuclear, lo que rodea al núcleo, eucarioteca, hasta, ya les digo, las vesículas, que son las más pequeñitas, vemos una red de endomembranas o de membranas internas de las células que conforman este sistema, ¿no es cierto? Hay un intercambio de sustancias siempre entre lo que está dentro del interior de esas membranas y el citoplasma. Siempre va a haber un intercambio entre la luz del retículo y el citoplasma, entre, no sé, un lisosoma, por ejemplo, y el citoplasma, cualquier organela o cualquier estructura dentro de la célula que está recubierta por membrana va a tener intercambio con el medio. El medio en este caso sería el citoplasma, ¿no es cierto? ¿Por qué lo tiene? Porque ya les dije, la estructura es la misma que la membrana plasmática y estuvimos estudiando transporte a nivel de membrana. Entonces siempre va a haber un intercambio de materia y energía. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que la célula vive en una completa homeostasis, su equilibrio interno, y es dinámico. Ese equilibrio no es estático. Esperen que tenemos más gente que ingresa. Una campanita que me va avisando. Ahí está. Bueno, acá como dice, proporciona también vías de conducción intracelular de sustancias, especialmente de proteínas que se sintetizan a nivel de los ribosomas que están unidos al retículo, ahora lo vamos a ver, la síntesis de los lípidos a nivel del liso, todo eso se va a ir transportando a través del sistema endomembrana. Y por supuesto, bueno, sostén y mantenimiento de la estructura de la célula. ¿Cómo está formado? Lo dijimos recién. Yo creo... está la envoltura nuclear ahí, bien. Si yo lo nombro desde adentro hacia afuera, diría primero la envoltura nuclear, luego sería el sistema endoplasmático rugoso y liso, o retículo endoplásmico rugoso y liso. Luego se va a encontrar el Golgi y luego las vesículas, los lisosomas, para luego tener, por último, la membrana plasmática que no pertenece al sistema de endomembrana, porque la palabra se lo está diciendo, sistema vacuolar citoplasmático, o sea que están dentro del citoplasma, o endo, ¿sí? Sistema de endomembranas, son membranas internas a la célula. La plasmática está delimitando el interior del exterior, entonces no forma parte de este sistema endomembrana, ¿sí? Bueno, un poquito lo que estuvimos viendo, que es el sistema o el retículo endoplásmico rugoso. Es una especie de canalículo, ¿se acuerdan que lo vieron seguidos de quién? Si esto fuese el núcleo, esto sería la membrana nuclear y esto está seguido por el sistema o retículo endoplásmico. ¿Por qué lo llamamos rugoso? Porque en su superficie, ¿quiénes se van a adosar o encontrar? Se van a adosar, bien, muy bien, los ribosomas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo llama así? Porque inicialmente cuando se lo descubre a un determinado aumento de la microscopía se veían como puntitos, ¿sí? Luego cuando se, vaya la redundancia, aumentó el aumento, diríamos, o sea, cuando se maximizó la posibilidad de ver ultraestructuras, como por ejemplo lo que se ve a través de la microscopía electrónica, se vio que lo que estaba unido al retículo endoplásmico, que se veían como puntitos a un menor aumento, se veían ahora en esa ultraestructura que eran ribosomas unidos diríamos, a la pared del retículo. Y como les dice muy claramente acá, en este sistema
o retículo endoplásmico rugoso va a colaborar o va a intervenir activamente en la síntesis de proteínas. ¿A nivel de qué? A nivel de las estructuras siguientes, no de la primera estructura o estructura primaria, porque esa se va a sintetizar a nivel de cada uno de los ribosomas que tenemos acá. Pero esa proteína va a adquirir las siguientes estructuras dentro de la luz del retículo. Y luego va a pasar del retículo hacia el liso y luego hacia el Golgi y demás. ¿Qué proteínas son las que se van a sintetizar a nivel de los ribosomas que están unidos al retículo? Generalmente las proteínas de exportación, o sea, proteínas que se sintetizan en esta célula, pero que cumplen la función en otras células también del organismo. Puede ser acá, pero en su mayor parte fuera. Siempre les nombro como ejemplo la insulina. La insulina es una hormona, es una proteína que se sintetiza a nivel de las células pancreáticas, o sea, el páncreas. ¿Dónde se va a sintetizar? En los ribosomas, como son estos puntitos que están unidos al retículo. Esa proteína va a entrar dentro de la luz del retículo endoplásmico, va a migrar del retículo endoplásmico rugoso al liso, ahora lo vamos a ver en una célula bien, y luego pasa al Golgi, donde el Golgi se va a encargar de empaquetarlo para luego salir por exocitosis al exterior. Yo se lo voy a dibujar ahora en una celulita y se los voy a mostrar al final. Pero lo importante que sepamos acá es que esa proteína, generalmente las proteínas, tienen una gran cantidad de aminoácidos hidrofílicos. Entonces es difícil que atraviesen la membrana del retículo endoplásmico, porque todos sabemos que el retículo endoplásmico, por ser membrana, tiene una bicapa fosfolipídica bastante grande, bastante importante, por lo cual no es fácil atravesar esa luz del retículo. Entonces, a esas proteínas, cuando se sintetizan, inicialmente, ¿sí? En los primeros, antes de la, diríamos, metionina inicial, hay como un péptido señal. ¿Lo ven acá? Que habla de un péptido señal, o sea, una pequeña estructura de unos 20 aminoácidos hidrofóbicos. Esos aminoácidos hidrofóbicos, ¿para qué van a servir? Para, diríamos, no digo solubilizarse, pero sí poder internalizarse, entrar a nivel de esta capa de retículo endoplásmico, de esta membrana, y poder entrar a la luz del retículo. Acuérdense que el retículo era como una especie de manguerita, ¿no es cierto? Como yo le digo, un túbulo. Entonces, Profe, sí. entonces los aminoácidos de la péptido señal sería como que abren como, perdón, hablando así brutamente, tipo agujeritos en la Sí, membrana del sí, retículo. sí, sí. Sí, yo siempre les digo también en forma así muy, muy burda, pero lo que digo habitualmente es que actúan como un taladro, ¿no es cierto? O sea, se que hacen como una perforación, como un agujerito, ingresa a la célula. ¿Cómo lo hacen? A través de, por tener la misma solubilidad, se van haciendo camino a través de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Pero dejan esa apertura, ese péptido señal entra, como está unido a la proteína, a medida que entra, va acarreando la proteína hacia la luz del retículo. ¿Se entiende? Una vez que va entrando, ya entró parte de la proteína, ese péptido se corta, se rompe, se pierde, se escinde dentro de la luz del retículo y no va a formar parte de la proteína. Pero, profe, perdón, la proteína se formó dentro del retículo. No, la proteína se forma, estructura primaria a nivel de los ribosomas, lo vimos en la clase pasada. Esa es la estructura primaria de la proteína. Pero llega con un ARN, o no, estoy mezclando todo. Sí, está mezclando. Traducción que está a nivel del retículo de los ribosomas, acuérdate que llegaba el ARN mensajero, pero ahí se formaba la proteína, ¿se acuerda que venían los transfer y arriba se hacía la unión peptídica entre los distintos aminoácidos, iban saltando y se formaba la cadenita proteica, o sea, estructura proteica es la secuencia de aminoácidos, nada tiene que ver con el RNA mensajero, el RNA mensajero trae la información, pero en realidad... el transfer, está bien. El transfer traía los aminoácidos, pero no forma parte de la proteína. ¿Sí? Volvé a escuchar el videito o lo que les mandé de síntesis proteica. Acuérdense que cuando venían los transfer, en la parte de arriba se formaba la unión peptídica, saltaba hacia este lado y este transfer se iba.
y se corría y volvía el otro y se elongaba la cadena hasta que Claro, aparecía el péptido final, péptido terminal. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Se abría la cadena, se iba a la sí, estructura sí, primaria y y el ese transfer transfer se iba. quedaba libre para ir hacia otra estructura, pero digo, todo eso que acabas de describir se da ¿dónde? ¿En este retículo rugoso? En los ribosomas que están pegaditos Que acá al están retículo. pegados al retículo. Listo, genial. Sí. Gracias. Entonces, esa cadena de aminoácidos, sí, que es un polipéptido, ¿qué va a pasar? Tiene que atravesar esta luz del retículo para seguir transformándose, formar sus estructuras secundarias, terciarias, si tiene cuaternaria, y poder salir después de la célula por alguna manera. Entonces, la forma que tiene de hacerlo es entrar con un péptido señal a la luz del retículo, ¿sí? Una vez que entra, ese péptido se corta, como les dije, se cinde, se pierde, y queda la estructura primaria de esa proteína que va a comenzar a ¿qué? A plegarse, si es una beta plegada, o hacer la estructura de alfa hélice, ¿sí? Se va a enrollar, va a ir formando todo lo que nosotros ya conocemos como estructura secundaria, terciaria de una proteína, y si tiene cuaternaria. ¿Estamos de acuerdo? Sale del retículo endoplásmico rugoso, ven que acá dice que a este nivel, péptido inicial, dice que tiene, también a este nivel se puede llegar a unir, acá dice que oligosacáridos, glucoproteínas, no, olvídense, eso ya está. Bueno, pasa del rugoso al liso, ¿no es cierto? Perdón, antes de pasar al liso, ¿puedo preguntar una cosita más? En Sí. relación con lo que preguntó Lucía. La primera parte que armamos la proteína, como la clase pasada, está en el ribosoma del retículo, ¿no? Acá. Sí, va saliendo del ribosoma. En el ribosoma se va la unión peptídica entre dos aminoácidos, después va saliendo, ¿se acuerdan que iba para afuera? Bueno, y cuando sale y pasa a la parte del retículo, ¿qué es lo que es síntesis de proteína? Que se va yendo, pero ¿cómo se sintetiza en esta parte del retículo? Eso no entendí la diferencia. Déjame que te voy a hacer un dibujito acá a ver si lo podemos entender. Me tenés que tener un poquito de paciencia si lo hacemos. Sí, obvio. Dejo de compartirles. A ver, ven acá, ¿se acuerdan? Esto lo vimos la clase pasada, vuelvo porque me parece que no lo tienen claro. Tienen ARN ribosomal, ARN de transferencia, estos dos palitos que están acá, ARN mensajero. Mensajero trae la información, los transfer traían los aminoácidos, se hacía la unión peptídica a este nivel y se iba a ir formando la cadena polipeptídica. Aminoácido 1 que se unía al 2, al 3, al 4, ¿sí? A medida que llegaban. Una vez que se va formando esto, la cadena va saliendo de los ribosomas, no se queda pegada a los ribosomas. No tiene nada que ver. O sea, acá lo que hace es se copia, dice viene tal cosa, se trae el transfer y se forma. Esto es una macromolécula y esto es otra macromolécula, ¿sí? Son diferentes. Ok, se forma la proteína se va a formar con un péptido inicial que está formado por, les dije recién, aminoácidos hidrofóbicos. ¿Qué va a pasar? Van a venir, si este es el retículo endoplásmico rugoso, va a venir y va a ejercer la acción como de taladro, o sea, hace como si fuese separando la membrana, como un agujerito, y a medida que pasa esta proteína, ¿sí? Va a ingresar a la luz del retículo y el péptido se pierde, se rompe. Una vez que ingresó, esta proteína ingresó acá, este péptido se pierde, ¿lo ven? Se rompe. Y esta es la que va a adquirir luego la estructura secundaria, terciaria, dentro del retículo endoplásmico, ¿sí? Después del rugoso, ¿quién le seguía? Liso. Claro, como que no entendía por qué el rugoso era síntesis de proteína si había, como que entendía que se había sintetizado en el ribosoma. No, en el ribosoma se fue formando la estructura primaria, pero una proteína no tiene solo estructura primaria, ¿se acuerdan eso, no? Sí. Que tiene
Varias O sea que estrategias. se complejiza cuando entra al rugoso, digamos. Podríamos decir eso, que la proteína se va complejizando o va mejorando su estructura cuando entra al rugoso. Exacto. Esperen que les voy a hacer. Por eso a mí me gustan los pizarrones, chicos. Ven esto que les dibujé acá, es como esto es como una célula, intentando dibujarle una célula. Esto es el núcleo, ¿no es cierto? Voy a poner NU. Y esto es el citoplasma. A ver, ¿se ve ahí? Este es el núcleo, este es el citoplasma de la célula. ¿Qué va a pasar? A este nivel tenemos el retículo endoplásmico rugoso porque tiene todos ribosomas unidos ahí, ¿sí? Luego le sigue ¿quién? El liso. Le sigue el Golgi y las vesículas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es como una mitocondria ahí perdida. ¿Qué va a pasar? Cuando se sintetiza a este nivel las proteínas, si yo corto este ribosoma con un pedacito de retículo, tengo esto que está acá. ¿No es cierto? Más grande, haciéndolo como más grandote para que lo vean, es eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que estos aminoácidos entran, como les dije, se rompe el péptido. Y esto va a adquirir las siguientes estructuras. Donde a nivel de, diríamos, la luz del retículo endoplásmico. ¿Qué pasa? Una vez que pasó del endoplásmico rugoso, que pasa al liso, en el liso se va a producir, ¿qué función tiene acá? La síntesis de los lípidos. Entonces, si esta proteína que ingresó acá es una lipoproteína, cuando pasa por el liso se va a unir a los lípidos. Si no es una lipoproteína, seguirá su curso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa? A nivel cuando termina el retículo endoplásmico liso, se van a producir pequeñas vesiculitas, ¿ven? Pequeñas vesículas muy chiquititas en cuyo interior, ¿qué es lo que tienen? Las proteínas que voy formando. Y esas proteínas, esas vesículas, ¿a dónde se van a unir? Se van a unir a las cisternas del Golgi, ¿sí? Que la función del Golgi, ¿cuál era? La glicoxidación y, ¿qué más? Recubrir o empaquetamiento, ¿no es cierto? Recubrir de una simple membrana a una solución de, por ejemplo, enzimas o proteínas. Entonces, todas estas proteínas llegan a través de microvesículas a la luz de las cisternas del Golgi. A este nivel, ¿qué va a pasar? Si es una glicoproteína, proteína unida a un lípido, se va a unir, acá se produce la glicoxidación de las proteínas, ¿y qué es lo que va a suceder luego? Si no, sigue su curso, y a este nivel lo que hace es formar estas vesículas de secreción con, por ejemplo, la insulina acá en el medio, que luego va a salir, ¿por qué mecanismo? Exocitosis. Bien. Profe, eso que le quería preguntar, entre el pasaje de organela y organela, ¿siempre es exocitosis? No. O sea, cuando pasa del rugoso al liso, porque vi como una animación que hacía, que pasaba como Es toda como, claro, es como una exoendo, porque sale y entra la del otra, sí. liso y entra al otro, sí, se Claro. produce como, más que nada en ese caso no hablamos de endocitosis o exocitosis, porque sería sacar de la célula o entrar a la célula, ¿no? Pero son como si lo fueran, o sea, diríamos funcionalmente hablando es lo mismo, pero todo va a ocurrir dentro de la Dentro, célula. sí, Es comprendo. como fusiones de membrana, ¿sí? O que se van formando y se pliegan. Porque me ¿Sí? quedé pensando cuando usted nos dijo que estas proteínas, ¿cómo era la peptidoseñal, que hacía como el agujerito para entrar al retículo, después eso vuelve a salir otra vez, ¿sale mediante el mismo mecanismo o no? ¿Quién? Cuando pasa la proteína, cuando ya está con la estructura terciaria o la que sea. No, es lo que les dije acá, viene por este mecanismo y sale por esta forma. Se forma la vesícula de secreción y sale por exocitosis.
Claro, sí, yo igual le preguntaba cuando pasa del rugoso al liso, o sea, de qué manera sale, pero es... No, del rugoso al liso pasa directamente porque es el mismo tubo. Ah, perfecto. Es Está bien. como un Es como si sistema fuese... digestivo Dice- miniatura. Sí, exactamente. Pero piensen esto, chicos, el liso al rugoso es lo mismo. La única diferencia ahí es que en una parte hay ribosomas, Claro, entiendo. en la Sí, otra sí, parte no, no. sí. No es que son dos organelas separadas, sí, No, es un mismo túbulo sí, continuo. ¿Sí? perfecto. Y, profe, entonces dijiste que si es una lipoproteína se va a sintetizar en el liso y si es una El lípido, no, glicoproteína... los lípidos se sintetizan en el liso y por lo tanto se unen a la proteína que está entrando, eso que está viniendo. Si no Ah, es una perfecto. lipoproteína, sigue su curso la proteína y cuando llega al Golgi, por ejemplo, es una glicoproteína, en el Golgi se va a producir la glicoxidación, o sea, la unión al hidrato de carbono. Pero Depende. si se unió ya en el liso con un lípido, igual pasa por el Golgi. Sí, porque lo tiene que No, empaquetar. no se le une nada, pero sí se le empaqueta para salir. Perfecto, Exactamente. Bien. Vamos, volvemos a la pantalla. Bueno, estamos siendo claros hasta acá, ¿verdad? Bueno, acá lo dijimos del retículo endoplásmico liso. Bueno, tiene la función de degradar glucógenos. Esto va a ocurrir especialmente en las células del hígado, porque el glucógeno... A ver, esperen que está entrando alguien. Ahí está. Esto va a ocurrir entonces a nivel de las células del hígado, porque el glucógeno, acuérdense que es la, diríamos, molécula de reserva energética a nivel eucariontes animales y que se acumulaba en el hígado, ¿no? Bueno, entonces en el liso se va a producir la degradación del glucógeno. En este mismo lugar se va a producir la síntesis de los lípidos. Hay intercambio entre el núcleo, entre la luz del retículo y el exterior. Esto ocurre lo mismo en el rugoso. Profe, Bueno, perdón, parece que se ¿podrías...? puede... Ah, perdón, no, estás compartiendo la pantalla. Yo quedé fijada con tu imagen cuando empezaste a dibujar, perdón, mala mía. ¿Está bien? Bien. Y también hay detoxificación, bueno, o sea, función que tiene el retículo endoplásmico liso. Acá tenemos el Golgi. Si ustedes ven, siempre es un sistema de membranas, ¿no es cierto? Tiene una cara así, es una cara cóncava, una cara más convexa, tiene dos estructuras, o sea, una más amplia, que es la que está unido o que está en contacto con el retículo endoplásmico, mientras que la cara más pequeñita es la cara que está más cercana a la membrana externa, ¿sí? En este lugar, como dijimos recién, se produce la glicoxidación o formación de los hidratos de carbono que se unen a las proteínas. Acá ven que dicen proteoglicanos también. Bueno, provisión de membranas, sí. ¿Por qué provisión de membranas? Porque la función que tiene es empaquetar, o sea, formar vesículas, ¿no es cierto? La función, entonces dijimos, es recubrir de una simple membrana a las soluciones que están viniendo, por ejemplo, de proteínas. Ahora, ¿qué pasa? En esta zona, que es la zona más externa, esta zona se llama GERL, G-E-R-L. Esta zona es rica en fosfatasas ácidas y también fosfatasas alcalinas, y en este lugar es donde se va a producir la síntesis de los lisosomas. ¿Sí? Los lisosomas, que son una simple membrana en cuyo interior hay una solución de enzimas hidrolíticas. Por lo tanto, cabe pensar que si digo enzima, estoy hablando de proteínas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces las proteínas del retículo de los lisosomas, que son enzimas, van a seguir, diríamos, el caminito por el retículo endoplásmico rugoso, se van a sintetizar a nivel de los ribosomas que están unidos al retículo, entran con el péptido señal a nivel del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Se pierde el péptido señal, adquiere las estructuras secundaria y terciaria, pasa por el liso y luego a esta altura, la zona del GERL, o sea, cuando pasa del liso al Golgi, en el Golgi se va a encargar de formar la estructura o esta vesícula, o en realidad llamada organela también, porque es una de las organelas de la célula,
y que es una simple membrana en el cuyo interior hay una solución, o sea, agua con enzimas hidrolíticas, o sea, hidro es agua, líticas, lisis, ruptura, son las enzimas encargadas de la fagocitosis o digestión celular, más que nada, ¿sí? Esa estructura formada por solamente una simple membrana en cuyo interior hay una solución de enzimas hidrolíticas se llama lisosoma primario, ¿sí? Les voy a hacer otro dibujito para que les sea más fácil entenderlo. De vuelta, si esta es la célula. Hago el núcleo siempre en un borde para que me sea más fácil escribir a mí, no por otra cosa. Profe, ahí donde dice síntesis de proteoglicanos es los lisosomas, ¿no? En el PDF. Sí. Okay. No, proteoglicanos hay veces están a nivel de la membrana plasmática, ¿sí? Ah, pero no son los lisosomas, entonces no es lo mismo. No. Ah, ok. No. Bueno, esto lo tenía que echar para otro lado, pero no importa. Espérenme. A ver, les puedo dejar de compartir la pantalla un minutito. Les quiero mostrar algo. Aquí lo ven. Esto es una célula de vuelta con el núcleo, retículo endoplásmico rugoso y liso y el Golgi. Acá se sintetizaron entonces las enzimas que llegaron al Golgi, ¿sí? A través de estas microvesiculitas, ¿sí? Y el Golgi se encargó de formar esto y esto, que son lisosomas primarios. Ahí estoy escribiendo al revés. Que son los lisosomas primarios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simple membrana en cuyo interior, ven esos puntitos, son enzimas hidrolíticas, solución de enzimas hidrolíticas. ¿Qué pasa cuando la célula encuentra un cuerpo extraño para digerir, para comer, para alimentarse? Ingresa por qué mecanismo? De endocitosis, porque esto es grandote, ¿no es cierto? Entonces se engloba la membrana, se produce la vesícula alimenticia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando esta vesícula llega, este compuesto de alto peso molecular, muy complejo, formado por todas las macromoléculas que conocemos, tiene que ser degradado, tiene que ser fagocitado, digerido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno digiere, transforma o fagocita, transforma estructuras de alto peso molecular en estructuras de bajo peso molecular que van a ser asimiladas por el organismo. Entonces, a esta estructura externa se une este lisosoma primario, ¿sí? Lisosoma primario más esta vesícula alimenticia, ¿sí? Se une esta membrana con esta, se fusionan y forman esto que ven acá, que es como si fuese una estructura un poquito más grande, lleno de las enzimas hidrolíticas y este compuesto que está esperando que estas enzimas se lo devoren, ¿sí? Esta estructura, formada por lisosoma primario más algo externo de la célula, se llama lisosoma secundario heterofagosoma. Qué lindo nombre le pusieron, bien simple. Sí, pero es entendible, miren. Heterofagosoma. Fagosoma, soma es cuerpo, fago es alimentarse en biología. ¿Sí? Hetero, distinto. O sea, es un cuerpo que se alimenta de una estructura diferente a ella. Heterofagosoma. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una organela cuya función es la digestión. ¿Y qué es lo que va a digerir? Algo que no le es propio de la célula, que viene desde el exterior y que lo va a digerir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este heterofagosoma empiezan a intervenir las enzimas que van a romper esto
y van a obtener que compuestos muy simples, que son generalmente monómeros o demás, ¿de qué? De hidratos de carbono, de aminoácidos, de lípidos, de ácidos nucleicos, que van a salir, ¿sí?, de la célula hasta que esto no me quede nada, ¿sí? ¿Eso se está llevando a cabo en el citoplasma libremente? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, una estructura tan compleja que degradé todo lo que pude, pero me queda un cachito ahí que no lo puedo degradar? Es como una digestión incompleta, o sea, degradé todo lo que pude, pero este último pedacito ya no lo puedo degradar. Eso queda en las células, si bien no se sabe muy bien cuál es su función, eso se llama cuerpo residual. Y queda en la célula, ¿sí?, que si bien no se conoce su función, algunas veces se elimina por exocitosis, otras veces queda. Lo que sí se sabe que la acumulación de muchos cuerpos residuales en la célula lo que hace es favorecer el envejecimiento de esa célula, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos lisosoma primario, dentro de la clasificación de los lisosomas, y lisosomas secundarios nombramos dos, el heterofagosoma y el cuerpo residual. ¿Y qué otro lisosoma secundario hay? El autofagosoma. Auto es propio, ¿sí? Cuerpo que degrada algo propio de la célula. ¿Y qué sería? Por ejemplo, si esta mitocondria, a ver, vamos a dibujarla acá. ¿Auto qué, perdón? Autofagosoma. A ver, acá tenemos, ¿están acá? Entonces, si yo tengo esta mitocondria que dejó de funcionar porque envejeció, ya no cumple su función, viene otro lisosoma primario, ¿se acuerdan que les dije que eran lisosomas primarios? Otro lisosoma primario y se une a esta organela, la engloba de manera tal que sus enzimas van a degradar este compuesto, ¿sí? Y van a obtener de vuelta todos esos monómeros o estructuras de bajo peso molecular y ya me queda degradada la célula. Si no me queda nada, mejor. Me quedará como un lisosoma. Y si me queda alguna estructura chiquitita que no la puede degradar, pasará a ser cuerpo residual. Profe, ¿Sí? perdón, ahí recién explicó que el lisosoma como que se come a la mitocondria que ya está inactiva, ¿o yo entendí mal? Sí, la digiere. Sí, la que está, ojo, la que está inactiva, que Sí, ya no sí, cumple sí. su función. Okay. ¿Sí? Eso sería un autofagosoma. Sí, autopropio, come Sí. algo que ya no le sirve. Perfecto, ¿Sí? ahí está. Entonces, dentro de la clasificación de los lisosomas tenemos lisosomas primarios, ¿sí? Y lisosomas secundarios. Lisosoma primario es el lisosoma propiamente dicho, simple membrana en cuyo interior solución de enzimas hidrolíticas. Mientras que el lisosoma secundario es el lisosoma primario más algo, ¿sí? Es un lisosoma primario más. Si es algo externo de la célula, se llamará heterofagosoma. ¿Sí? Si es algo propio, se va a llamar autofagosoma. ¿Sí? Y si es una digestión incompleta, se va a llamar cuerpo residual. Y entonces en el autofagosoma siempre es el lisosoma con una organela, digamos. Exactamente. Tenemos dentro de lo que es la clasificación de los lisosomas el lisosoma primario y el lisosoma secundario. Primario ya lo dijimos cuál era. Secundario que va a estar formado por el primario más algo. Y ese algo, no me voy a poner algo en el examen, ¿no? Más otra estructura. Por ejemplo, si es algo externo de la célula, se va a llamar heterofagosoma. Si es algo propio de la célula que dejó de funcionar y lo va a degradar, lo va a digerir, se llamará autofagosoma.
Y si es una digestión incompleta donde ya no puede finalizar, no la puede terminar de degradar, porque, por ejemplo, no tiene enzimas para degradar esto, bueno, se quedará como un cuerpo residual. Profe, para identificar cuando decimos que es algo externo, puede ser una proteína, un monómero, ¿qué puede ser? Monómero no. Estamos hablando de estructuras de alto peso molecular, o sea, complejas. Están formadas por un montón la mayoría de las veces por diferentes macromoléculas. ¿Sí? Ok. Hay una chica que tiene mala conexión, que se le corta, pobre. Pero no puedo ayudarla mucho porque... Bueno, ¿se entendió esto? Vuelvo a compartirle la pantalla, chicos. Una más, perdón. Entonces, Sí. el heterofagosoma siempre se une a lo que sea, pero como vesícula. Está encapsulado con una vesícula. A ver, no, va de vuelta. El lisosoma primario se une a algo y forma el heterofagosoma. Por eso. El heterofagosoma no se une a nada, ya está formado. Es la fusión de dos estructuras. Me expliqué mal. ¿Sí? La pregunta apuntaba a si cuando el lisosoma primario se une a algo para formar el heterofagosoma, siempre lo que se une es una vesícula. ¿Esa es una vesícula? Sí, porque es algo que tiene que ser una vesícula alimenticia, claro, algo, o sea, algo que ingresó por endocitosis. Y si siempre entró por endocitosis, se van a fusionar esas dos vesículas, ¿no es cierto? Buenísimo, gracias. Sí. Bien. Bueno, seguimos entonces un poquitito con esto. Hablamos del Golgi. Acá tendríamos un feíto lisosoma, la verdad que no es lindo, pero bueno, es una membrana en cuyo interior hay una solución de enzimas hidrolíticas, ¿sí? Acá tenemos una digestión intracelular, bueno, una fagocitosis, ven que fagocitosis ingresa una partícula sólida y se transforma en un fagosoma, o sea, una vesícula alimenticia o digestiva. Más que nada alimenticia. ¿Por qué? Porque todavía no se unió el lisosoma para formar el heterofagosoma, ¿sí? Ok, acá en este caso, todo esto es endocitosis. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pinocitosis que dijimos que era una solución acuosa? Ven acá el agua que está cayendo por ahí, ¿no? O sea, es una solución acuosa. Y esto es esofagocitosis y esto es una endocitosis. Bueno, se abrió parte de la membrana en realidad y se unió formando una estructura que entró por endocitosis. Acá pueden entrar sustancias, bueno, degradación de parte de la membrana que también puede pasar, o de algo, ves acá, hay algo que se unió, ¿no es cierto?, a la membrana a través de un receptor. Bueno, todo esto son distintos tipos de endocitosis, o de partículas determinadas que se unen a los receptores, o de agua o solución acuosa, o una partícula grande, sólida, compleja, que es la que toca degradar, ¿sí? Acá está un poquito lo que les nombré recién. Si yo tengo el Golgi, ven que se van desprendiendo las vesículas, así como para acá abajo tendríamos los retículos endoplásmicos, ¿no? Ven que a través de vesículas que llegan acá, del Golgi salen vesículas formando, ven las estructuras internas, ven los puntitos amarillitos, ¿sí? Que son las enzimas o proteínas. Si esto fuese una vesícula de secreción, no, esto en el interior acá no habría enzimas, sino por ejemplo insulina, saldría sola por exocitosis, ¿no es cierto? Pero en este caso se formó un lisosoma primario. Acá lo ven, simple membrana en cuyo interior solución de enzimas hidrolíticas. ¿A qué se va a unir? A una partícula que ingresó por endocitosis, ¿sí? Y por lo tanto, ven, se fusionan las dos membranas formando un lisosoma secundario llamado heterofagosoma, ¿sí? Profe, te hago una pregunta. ¿Los ¿Sí? lisosomas primarios se producen solo cuando ingresa alguna vesícula externa o están como por las dudas de reserva? No, están formados en la célula. Está. ¿Sí? Acá que tenemos lo mismo pero en inglés, ven, entra una estructura compleja, se une a un lisosoma primario, forma un lisosoma secundario o heterofagosoma, ¿ven? Acá que entró por endocitosis, bueno, lo mismo, se forma igual, pero otro tipo de sustancia que no es esto es una bacteria, estos son
sustancias en conjunto, o sea, no pasa nada, son siempre sustancias externas de la célula. Y acá, ven, es donde se produce autofagosoma, o sea, la fusión del lisosoma primario más esta estructura interna que sería la mitocondria que dejó de funcionar. ¿Se entiende? Esto es... Profe, ¿puede ir al slide anterior que le quiero hacer una consulta? Usted dijo que si o sea, la sustancia queda recubierta por el lisosoma, la sustancia está hidrolítica, porque si no, o sea, degradaría la propia célula. Entiendo que por Exacto. eso se crea. Esto no está recubierto por un lisosoma, esto es un lisosoma, Claro, está recubierto por una membrana. Exacto. ¿Sí? Bueno, pero usted dijo algo que si la sustancia fuese otra, viajaría libremente, o sea... No, libremente no. Yo dije, si esta estructura, en vez de ser un lisosoma, me olvido de esto, es una simple membrana en cuyo interior hay una solución de insulina, por ejemplo, no se va a unir a degradar esto, porque no es la función degradar esto. Okay. Estos son las enzimas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta estructura que es igual a esta, pero en el interior tiene unas enzimas o proteínas diferentes, va a viajar sola por acá, va a migrar, no se va a unir a nada, y sale por exocitosis. O sea, no necesita unirse o sea, porque su función es otra. Claro, es ir a cumplir su función fuera del organismo. Al salir acá afuera, se va por el torrente sanguíneo a diferentes partes de la célula. Del cuerpo. Sería una proteína no, pero la insulina no es una. Deportación, sí, proteína de exportación. Sí, es deportación la insulina. ¿Y la unión del lisosoma primario con la vesícula que viene afuera es una unión que tiene un nombre de algún tipo? No, es de esta vesícula con el lisosoma primario, no, o sea, al ponerse en contacto se genera el secundario. Fisión y luego fusión, se abren estas dos membranas, ven que acá todavía se ven como invaginaditas. ¿Sí? Luego se abren y te queda uno más grande. Entonces, con esto también quiero que ustedes vean que en el sistema de vacuolar citoplasmático, o sistema endomembrana, esta membrana que acá formaba parte de la membrana plasmática, ahora se va a encontrar formando esta estructura. ¿Sí? Y esta membrana, que acá formaba parte del Golgi, ahora va a estar formando parte del lisosoma primario, que luego probablemente esta estructura pase y forma parte de la membrana plasmática. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Esto que estaba acá, que era, no sé, retículo endoplásmico, al fusionarse pasó a ser Golgi. ¿Quién no les dice que el día de mañana esto pase a ser parte de la membrana plasmática? ¿Se entiende? O sea, hay un continuo recambio o intercambio de membranas dentro de el sistema endomembrana, ¿no? ¿Se entiende y se ve, no? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bueno, mucho más acá no hay más. Ya está. ¿Sí? ¿Se entendió? Sistema de endomembranas. ¿Sí? Profe, le hago una consulta, pues no sé si era de este video o del anterior, pero ya me perdí, que hablaba de las enzimas o el sistema o no sé qué era, Okazaki. ¿Qué es eso? No llegamos todavía, eso es duplicación del ADN. Ni tocamos el tema. Eso es replicación. Ese es el que todavía no viste el video. Claro, no, por eso le digo que hay cosas hay términos en ciertos videos que están, pero no están como acomodados en el cronograma, entonces es como que uno los ve antes y después no entiende. Por eso yo les contaba que a mí este tema siempre me gustó darlo después de síntesis de proteínas, porque vos ya una vez que formaste la proteína ya te metés en este tema y seguís el camino, ¿entendés? Claro. Entrás al retículo endoplásmico, todo. Bueno, ahora, hay algo que no está acá, dejo de compartir y sí se los voy a mostrar aquí. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos de las proteínas de exportación, o sea, cuando se sintetiza una proteína y esa proteína se sintetiza a nivel de los ribosomas que están unidos al retículo, entonces esa proteína se va a meter dentro del retículo endoplásmico. ¿También? Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora yo les pregunto algo. ¿Qué pasa si yo tengo que formar una proteína que tiene que ir a una mitocondria? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché, se me cortó. ¿Qué pasaría si yo tengo que formar una proteína que no es una proteína de exportación, sino una proteína que tiene que utilizar la mitocondria?
¿Dónde se va a sintetizar esa proteína? Va a ir por el sistema de retículo endoplásmico rugoso, liso, Y Golgi, que capaz tiene que que se va formar directo al ribosoma donde la necesita, adentro de la célula. Exactamente. ¿Y qué ribosomas utilizaría? ¿Los que están unidos al retículo endoplásmico o los polirribosomas libres del citoplasma? Los libres del Lo citoplasma. suelto. Exacto, o sea, solo las proteínas de exportación o las proteínas que forman parte de la membrana plasmática, los receptores, demás, van a llevar el camino que vimos hasta recién, el de los retículos. Ay, profe, ¿lo Bien. puede repetir otra vez más despacio? Sí, igual lo van a ver, eso va a estar en el videíto. Por ejemplo, si es una proteína de exportación o si son, por ejemplo, receptores o estructuras a nivel de la membrana. Por ejemplo, la membrana, ¿se acuerdan que acá teníamos receptores y proteínas de membrana? Bueno, en ese caso va a seguir el camino del retículo endoplásmico, ¿sí? Ahora, si tiene que formar un lisosoma, también va a seguir ese camino. Todo lo que sea exportación, proteínas de membrana, además, va a seguir el camino del retículo endoplásmico rugoso y liso. Ahora, si esa proteína que yo tengo que formar va a ser utilizada dentro de, por ejemplo, una mitocondria, bien dijeron ustedes, no va a utilizarse ¿cómo se llama? El ARN ribosomal, mitocondrial. Ay Dios, estoy diciendo cualquiera, ARN mensajero, que viene del núcleo hacia el citoplasma, ya no va a ir hacia, dijimos, los ribosomas del retículo, sino que va a ir hacia los ribosomas que están libres en el citoplasma, ¿es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de estos ribosomas va a formar una proteína. ¿Y cómo forma esa proteína? ¿De la manera que lo habíamos visto antes o no? Sí, pero la característica que tiene que tener esa proteína es una proteína que por ejemplo, dijimos, la necesita una mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta proteína necesita atravesar la membrana plasmática o la membrana mitocondrial. ¿Sí o no? Sí. Por lo ¿Por tanto, qué la plasmática si la iba a usar la mitocondria? y eso, yo por eso después lo corregí. Membrana En realidad, plasmática es mitocondrial. membrana, Perdón. pero le voy a sacar la palabra plasmática porque es verdad que membrana plasmática es como que se universalizó asocia, para sí. la membrana externa. Entonces, ¿qué pasa si en este lugar tiene membrana y por lo tanto al tener membrana tiene que atravesarla? Entonces esas proteínas tienen que tener un péptido señal, que eran esos aminoácidos hidrofóbicos, y cuando ingresa a la mitocondria se rompe, se cinde, se pierde ese péptido señal, y la cadena polipeptídica, que sería la estructura primaria de esa proteína, adquirirá ya dentro de la organela las estructuras que le faltan. ¿Estamos de acuerdo? Ok, o sea que la péptido señal lo puedo usar tanto para si va a seguir todo el circuito de los retículos del aparato de Golgi o si se va a atravesar la organela. La membrana de una organela. Bien. Yo puedo Ahora preguntar una pregunta, Sí. dos en realidad. La proteína que no se va a ir afuera de la célula, esa por el citoplasma viaja sola como proteína hasta la organela que la va a usar. En este caso, sí. Ok. Sí. ¿Y no nace desde el ARN mensajero? Sí. Ah, La también. proteína no es que nace a nivel la proteína nace en el ribosoma siempre. Está Por bien, en el copia, suelto, cuando el es mensajero adentro. lo que hace, el mensajero trae una información nada más. ¿Sí? Pero el ARN mensajero viene al ribosoma que está suelto, en este caso. El ARN mensajero que salió del núcleo, sí. Después ahí van a llegar los transfer trayendo los aminoácidos para formar la proteína. O sea, todo lo mismo, pero en vez de ser un ribosoma pegado al RER, un ribosoma suelto. O varios ribosomas, ¿sí? Porque Gracias. lo lógico es que la célula ahorra energía. Con un RNA mensajero que atraviesa un montón de ribosomas, se forman un montón de proteínas. Ah, Entonces, profe, ese ribosoma es el que traslada la proteína hacia la organela puntual a la que tiene que ir. No, migra sola la proteína. Sola, ¿Sí? pero con una vesícula o sola, así. Sola. Ok. Por el citoplasma.
Sí. Generalmente se sintetiza cerca. Ahora, ¿qué pasaría si esa proteína que tengo que sintetizar tiene que ser una proteína nuclear? Por ejemplo, una polimerasa, por ejemplo, las histonas, todas esas proteínas que se encuentran dentro del núcleo. ¿Cómo lo voy a sintetizar? Ahí mismo, dentro del núcleo, diría. Siempre se tiene que sintetizar a nivel de los ribosomas. Pero entra ahí, ¿o no? Pero no había ribosomas en las paredes del núcleo. Sí, y lo que pasa es que todo lo que esté adherido a la pared de núcleo o de retículo y demás atraviesa la luz D. ¿Y yo necesito atravesar la luz de la membrana nuclear? No, porque la membrana nuclear tiene poros. ¿Se acuerdan que es discontinua? Yo por eso siempre se la dibujo así. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay como un complejo de poros, bueno, etcétera. Lo importante es que cuando yo voy a sintetizar proteínas nucleares, voy a utilizar los aminoácidos que están, los ribosomas que están fuera del retículo endoplásmico, ¿sí? Y esos ribosomas que están fuera del retículo endoplásmico, o sea, que están libres en el citoplasma, ¿qué van a hacer? Van a sintetizar esa proteína que yo le estoy llevando la información y esa proteína va a ingresar a la célula a través del complejo del poro, o sea, de la unión. O sea, esos son como, diríamos, fragmentos de membrana nuclear. ¿Se entendió? Entonces, tenemos 3 caminos, decimos rapidito. Uno, cuando yo sintetizo una proteína, la proteína se va a sintetizar en los ribosomas. ¿En qué ribosoma? Dependiendo de la proteína que se forme. Si yo tengo que formar una proteína de exportación, o proteínas, como les dije recién, puede ser de la membrana del retículo o lo que sea, lo que va a pasar acá es que se va a formar una proteína en los ribosomas unidos al retículo. Pasan del rugoso al liso, si hay una glicoproteína, se une el lípido a ese nivel. Si no, pasa la proteína en forma de microvesículas, ingresa al Golgi. En el Golgi se va a encargar de, si es una glucoproteína, producir ahí la glicoxidación. Si no, sigue su curso y lo que hace el Golgi es recubrirlo de una simple membrana, la empaqueta, a esa solución de enzimas, ¿sí? O de proteínas, lo que sea. El Golgi, acuérdense, también forma el lisosoma, o los lisosomas. Bien. ¿Qué va a pasar entonces? Perdón, quería una pregunta. La única organela que tiene poros, o sea que no necesita el péptido, sería el núcleo. ¿Todas las otras necesita? El núcleo no es una organela. El núcleo pertenece al sistema de endomembranas. Chicos, esto es de células. Las organelas eran mitocondrias, eran los ribosomas, lisosomas, peroxisomas, ¿se acuerdan? Sí. Me acordaba de todos los nombres, pero no me acordaba. Es una estructura formada por una membrana que no es continua. Y esos fragmentos se van invaginando, se va formando como doble membrana, y esos fragmentos se encuentran separados entre sí a través de un poro nuclear, que tiene un complejo de poro, a través del cual se va a producir el intercambio selectivo entre núcleo y citoplasma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien ahí? Bien. Sí. Esto lo vimos también la primera clase después del parcial cuando vimos núcleo. Ahí volvimos a hablar de eso. Claro, pero quizás lo que quiso preguntar a Andrea es que no necesita una péptido señal, o sea, pasa directamente por el poro. Claro, pero déjenme que termine de redondear el tema, entonces. Hicimos recién la proteína de exportación, ¿sí? Después tenemos las proteínas que van a ir a una organela. Entonces también el RNA mensajero va a ir a los ribosomas que están libres en el citoplasma. Ya no van a los que están unidos al retículo endoplásmico. Y ahí se va a formar entonces los distintos polipéptidos, o sea, las distintas proteínas, con péptido inicial, o sea, ese péptido hidrofóbico. ¿Por qué? Porque necesito ingresar o atravesar la membrana de la organela a la que está destinado. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que entra, siempre, una vez que comienza a entrar o que atraviesa una membrana, se rompe ese péptido inicial para transformarse en la proteína dentro de la organela. Y la otra opción que hay es proteínas nucleares.
Entonces, las proteínas nucleares tienen la, diríamos, ventaja de que para llegar del núcleo al citoplasma deben pasar o atravesar la membrana a través del complejo del poro. Por lo tanto, ese complejo es lo suficientemente grande como para que una proteína lo pueda atravesar. Y ahí, ¿qué pasaría entonces? Se formarían los lisosomas libres, pero se forman péptidos sin estructura primaria. Sin péptido inicial. ¿Sí? Solo la estructura primaria. ¿Se redondeó el tema? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Pasamos entonces al tema siguiente. Les comparto la pantalla. Este tema ya lo vimos. Y vamos entonces al ciclo celular. Lo que no vamos a ver hoy, si ustedes no quieren, es la parte de duplicación del ADN. Bueno, que lo podemos ver el viernes. Ciclo celular. Acá tenemos bien dibujadito un ciclo celular. ¿Por qué está formado el ciclo celular? ¿Qué bajo? ¿Qué quedó esto? Bueno, no importa. Este ciclo celular, entonces, diríamos, a simular, o va a ser el ciclo de vida de una célula. ¿No es cierto? Que está formado por toda esta estructura que ven así en naranjita, es la interfase. Mientras que hay una parte, M, amarillita, que forma la parte de división celular o mitosis. Entonces, una vez que se forma la célula, o sea, saliendo de M, se forma una célula. La célula es pequeñita, ¿por qué? Porque recién se acaba de formar esa célula hija. Esa célula va a comenzar su ciclo de vida, por lo tanto tiene que crecer. Crecer no solamente en cuanto a su número, porque va a haber muchas células iguales, sino que tiene que crecer en su tamaño, ¿sí? Por lo tanto, esta etapa, llamada etapa G1, la ven en color celestita, ¿sí? Es la etapa de crecimiento celular, o sea, donde la célula aumenta su tamaño a expensas de aumento del citoplasma, aumento de la membrana plasmática, de organelas y demás. O sea, la célula es una etapa de mucha actividad bioquímica, mucha actividad metabólica, ¿sí? Ahora hay células que quedan en estadio GS. ¿Qué significa eso? Son células que no van a cumplir todas sus funciones, se mantienen en letargo, o células que no se van a duplicar, como es el caso de las células musculares o las células neurológicas, ¿no es cierto? Las neuronas. También en G0 van a encontrarse las semillas. ¿Por qué? Porque están en vida latente. ¿Se entiende? Profe, ¿no? disculpe, una parte no la pude seguir. ¿GS o G0 era? Cuando no se puede... G0. G0, está bien. G0, me equivoqué yo. Gracias por ¿Y dónde está ahí en el dibujo eso? Ahí por Acá. fuera. Acá. Ah, está fuera de la... Claro, porque es del como que sale fuera del sistema. ¿Por qué? Porque está en una etapa de letargo. Si, por ejemplo, si es una semilla, se va a encontrar acá, ¿sí? Y cuando encuentra las condiciones propicias para germinar, vuelve a entrar, ¿ven?, al ciclo. Pero me refiero al GS, ¿o es la S roja? No, No, es es cero, me Ah. equivoqué yo. Ah, G1 ok, perdón. es 0, ¿sí? Ok, perdón. No hay drama. Y, Bueno, terminada entonces la etapa ¿y la G1, interfase naranja qué es es? todo. Abarca el G1, el S y el G2. Ok. Todo esto es la interfase, ¿sí? Yo a veces, en vez de hacérselo así, lo que ponía era directamente acá. Acá le poníamos G1, S y G2, pero bueno. Profe, y entonces las células de los músculos y neuronas y las semillas que decías recién, todas esas son G0. G0, ¿sí? Bueno, cuando termina entonces la etapa G1, que la célula, bueno, acá o volvió a su ciclo, ¿no es cierto? O queda acá de por vida o vuelve, ¿sí? Como son las semillas y comienzan a
madurar, a germinar, a multiplicarse y demás. Bueno, antes de multiplicarse, la célula tiene que crecer, tiene que ser una célula adulta, ¿sí? Para poder llevar adelante todas sus funciones. Entonces, cuando ya la célula llegó acá, que llegó a su etapa adulta, o sea que está bien formada, con todas sus estructuras, bien madura, ¿qué va a pasar? La célula se va a preparar para la división celular, para dar origen a células hijas. Para eso, lo primero que tiene que hacer es pasar por una etapa S o etapa de duplicación del ADN, que es lo que vamos a ver el viernes. ¿Sí? Duplicación o replicación del ADN. O sea, si una mitocondria tenía una única cromátide, ahora después que termina la etapa S, va a estar formada por 2 cromátides totalmente idénticas. Muchos no lo vamos a... no lo ven acá, bueno, después se lo muestro. Muchos no lo van a poder entender. No sé, si yo les hago así, ¿ustedes lo ven o no acá? Yo no sé, pues yo no los veo a ustedes, pero a lo mejor se ve. Está un poquito claro, pero si lo acerca un poquito más, ahí sí se ve. Sí. No veo ni altura, nada. Esto que está acá sería cuando empieza en esta etapa el S. En esta etapa duplica su material genético, o sea, en la etapa S, y volvemos a tener el cromosoma con las 2 cromátides, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cromátide es exactamente igual a esta, pasaron por la etapa de duplicación o replicación del ADN. O sea, como que lo multiplico por 2, ¿sí? Bueno, entonces la etapa G, lo tengo con G. La etapa S, cuando termina la etapa S, la célula ya duplicó su material genético, pero yo no lo voy a ver como como un cromosoma así con las 2 cromátides, porque lo voy a ver laxo, o sea, va a estar todo laxo, no lo voy a entender, ¿sí? La célula, las distintas cosas se encuentran como si fuese así. No lo voy a ver con una determinada estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en forma laxa, la célula en interfase no se divide, no gasta gran cantidad de energía más que para sus propios funciones metabólicas, ¿no? Crecer, desarrollarse y demás, pero todavía no se va a reproducir. Terminado ese, donde ya duplicó su material genético, en G2, si bien el metabolismo es inferior al de G1, existe. ¿Por qué? Porque acá la célula se prepara para la división celular. Tiene que ver, y si no sintetizar, las hormonas que le faltan, ¿sí? Las proteínas, o sea, todo lo que necesita la célula para prepararse para la división celular. Y luego del G2, lo que le sigue es el M o mitosis, que es la etapa de división celular. La mitosis es el proceso a través del cual, a partir de una célula madre, obtengo 2 células hijas exactamente iguales, genéticamente iguales en este caso, ¿sí? Profe, ¿por qué marcó la M 2 veces? Es como que lo naranja afuera es como el ciclo completo y abajo está como subdividido. En realidad es un esquema que encontramos, pero que, si les soy sincera, esto lo podían haber hecho adentro o fuera lo mismo. Lo que le está diciendo que esta etapa se llamaría G1, de acá a acá se llamaría S, de acá a acá G2. Y esto es M. M no cambia. Pero además como que vuelve a empezar, ¿no? O sea, no son, se podría seguir haciendo para adentro. No, porque esto es como que no, esto es un ciclo. Acá lo que les quiso mostrar es, todo esto lo llamo interfase, este es el ciclo celular, pero todo esto lo llamo a todo esto lo voy a llamar interfase, ¿sí? Y esto lo llamo M-mitosis o división celular, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y una vez que se formaron estas células hijas, ven que son más chiquititas, pero iguales a la célula madre, porque acá duplicó el material genético y lo separó. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas células vuelven a cumplir G1, S, G2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué momento se hace sólido el material genético? En M, en la división celular, comienza con la etapa de profase. Eso, o sea, ¿qué es? Solamente... Sólido no, sería, a ver, vamos, siempre está sólido. Condensa. Lo que tiene está bien condensado, se compacta, ¿sí? Forma, y nosotros lo podemos ver como un cromosoma. Claro, si no está laxo, eso es lo que decía, que estaba como estirado. Ok. Y, profesora, y pregunta, los que quedan en la etapa de letargo, que no son, que están siempre ahí, ¿no? Como las semillas que están un rato, pues vienen y siguen el curso.
que dio unos ejemplos. ¿Por qué es que no tienen el crecimiento y la división? ¿Cuál es la explicación? Porque son células que no tienen capacidad de autorreproducir, de autoduplicarse o reproducirse. Por ejemplo, sabemos que la célula muscular y la célula nerviosa, si yo las rompo, las degrado, pasa algo, no las puedo recuperar. En cambio, por ejemplo, el hígado saben que se recupera continuamente. Por ejemplo, piensen en la piel. Yo tengo una lastimadura, ¿qué va a pasar? Solita comienza a generar las células para poder cicatrizar, ¿no es cierto? Eso ¿De es todo el cuerpo lo único que no son esos dos ejemplos o hay más? Sí, no, esos dos y... Los músculos, bueno, las neuronas. Claro, célula muscular. Vieron que cuando la gente tiene un accidente, generalmente pasan las motos, donde se, no se dan contra el cemento, además, y se como que queman todo el músculo, o sea, queda como un colgajo. La única forma de recuperar eso es a través de injertos. ¿Mm? Por eso, profe, dice que cuando uno se emborracha, que perdés neuronas, que eso no se recupera. Eso no están así, pero bueno, lo que pasa es que de chiquito tenés más riesgo de que anules algunos componentes. Pero bueno, más allá de todo, es verdad que las neuronas que se pierden por el tema que sea un traumatismo, lo que sea, drogadicción o demás, no se recuperan, ¿sí? Siempre y cuando se haya afectado. Bueno, vamos de vuelta acá. Ciclo celular, entonces dijimos que las etapas a través de las cuales pasa la célula desde su división celular a la siguiente división celular constituye todo un ciclo celular, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Desde la división celular hasta la división celular siguiente, eso se llama ciclo celular. Está formado por la interfase y la fase M, o de división celular, y la interfase tenía, dijimos, las etapas G1, S y G2. ¿Estamos de acuerdo? G1 dice que es el periodo donde la célula cumple la mayoría de sus funciones, o sea, donde crece. S es cuando duplica el material genético, o sea, el ADN, y G es donde se prepara para la división celular. Dice, si nosotros hablamos de actividad metabólica, decimos que, bueno, donde mayor actividad metabólica hay en las células, generalmente es en G1, ¿no es cierto? Dice que la etapa de actividades anabólicas es relativamente constante durante toda la interfase y que durante la mitosis, en cambio, no hay un marcado descenso de la síntesis de proteínas y de ARN. Bueno, eso es algo teórico, no está totalmente confirmado. Bueno, acá lo que dice es que durante todas las etapas se va produciendo proteínas y demás, cosa que no cuestiono, sí que en G1 hay una exacerbación del metabolismo. ¿Cuánto dura cada etapa? Y la G1 es la etapa más prolongada, y la que tiene una duración variable, mientras que la S dura cerca de 7 horas, G2 dura 3 horas, y la M 1 hora. Profe, una pavada lo que voy a preguntar, pero para hacer todo esto, obviamente es como horas y horas de observar en el microscopio y ver cómo se comporta. Sí o sí, para ver por ejemplo la división se tiene que ver en tejidos, digamos, o sea, ¿se puede extraer un tejido y ver división? ¿O una vez que extrajiste el tejido ya no se puede ver, ya está muerto? Y sí, mira, si te sirve, nosotros lo hacemos habitualmente en sangre periférica, a través de los linfocitos, a través de ver las células internas, ¿sí? No hay problema. Bueno, ¿cómo varía el ciclo celular? Esto lo dijimos recién, en función de la duración de la etapa G1 podemos diferenciar 3 categorías. Dice que las células que no se dividen, como las nerviosas y las musculares, quedarían en G0, lo que dijimos recién, que las células que se dividen poco ante determinados estímulos, como los linfocitos o los hepatocitos, y que hay células que habitualmente se están dividiendo, como es el caso de las epiteliales, es lo que le dije recién. Depende del lugar donde estén, van a tener una mayor o menor división. Y hay células que están en continuo, como ser, por ejemplo, las epiteliales. ¿Por qué? Porque las células epiteliales se van descamando, se van liberando y tengo que formar otras enseguida, ¿sí? O se va formando una para ir liberando las otras. ¿Qué pasa con los linfocitos o hepatocitos? El hígado puede crecer hasta que llega un momento en que se mantiene la estructura, ¿sí? Pero tiene posibilidades de hacerlo. Lo mismo los linfocitos, a lo mejor viven 120 días, no sé, 100 y pico de días en el cuerpo, entonces se van a ir regenerando, pero no de la misma manera que
las epiteliales, que es mucho más dinámico. ¿Se entiende eso, no? Algunas Las no dos se dividen, entiendo. la otra se divide en poco, o sea, ante un determinado estímulo. No necesitas estar siempre dividiendo este tipo de células. El hepatocito es la célula que forma el hígado. Entonces, vos no estás generando hígado todo el día, Ah, ok. porque si no, explotás, ¿sí? Ok. Sí, Entonces, sí. ante una determinada necesidad de estadio, va a generarlo. O una etapa de crecimiento, donde aumenta el tamaño. Obvio que no es el mismo hígado el de un adulto de un bebé recién nacido, ¿no es cierto? O sea, todas esas cosas van cambiando, pero siempre en determinados momentos y estadios. En cambio, la de la piel, siempre vas a encontrar piel en regeneración, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, gracias. Bueno, Y entonces, poquito. perdón, una pregunta más antes de cerrar esto. Las células que, por ejemplo, que habitualmente se dividen, la etapa G1 dura, porque el enunciado dice, en función de la duración de la etapa G1, Sí, podemos diferenciar las 3 categorías. Como que Sí. las que habitualmente se dividen, la etapa G1 dura más o menos, no entendí. ¿cómo? Si la etapa G1, la duración, determina las 3 categorías, no me queda claro si las que se dividen poco tienen una etapa G1 más corta o más larga. Y vos fijate que las que están en G0 van a quedar siempre ahí, así que van a quedar siempre en G1, tienen una etapa más larga. Las que se dividen menos van a tener una etapa G1 más corta que G0, pero van a ser mucho más largas que las, por ejemplo, epiteliales, que van a pasar rapidísimo por G1 porque se tienen que dividir y formar otras células nuevamente, ¿sí? Entonces tienen un metabolismo mucho más exacerbado. Sí. Ok. Bueno, esto es más que nada a título informativo, no es por otra cosa, qué sé yo, me pareció que les podía aclarar. Si ven que esto no le aclara, sáquenlo. Acuérdense que siempre van a estudiar por lo de los videitos, ¿sí? Profe, Bueno. ¿esto lo va a adjuntar en el foro? Esto y Sí, lo que pasó antes de las membranas. Sí, chicos, si a ustedes les parece que esto les aporta, yo no tengo drama. Sí, si se puede, sí. Sí, todo suma, creo, ¿no? En base más los videos, más los apuntes, vamos armando algún Frankenstein. Bueno, yo les subo todo esto más lo de replicación, ¿sí? El videito chiquito, o sea, el power que les arme, ¿sí? Bueno, chiquis, por hoy tengo esto. Entonces, el viernes vemos duplicación, ¿sí? Genial. Si tienen alguna duda, no sé, si tienen algún ejercicio o algo que ustedes tengan duda, lo vemos. Si no, yo voy a tratar de traerles algunos para que lo vayamos pensando, tipo verdadero o falso, algún ejercicio, y lo vamos pensando. Un poquito para trabajar la mente, pero quiero que ustedes respondan. Profe, después cuando tengamos las clases de repaso, porque estuvimos haciendo algunos ejercicios que hay en el campus, para que fueron muy parecidos a los que usted nos hizo hacer la clase pasada, pero me pasó que si yo resolviéndolo con la lógica que usted nos explicó, me lo daban como incorrecto. Entonces, no sé si estoy leyendo mal el sentido de la cadena, o cuando hablábamos de la cadena móvil. No te hagas ningún problema. Más que nada para después responder con esa misma lógica en el examen si llega a tener una seguro, porque... No, seguro. Los vemos, sí, no hay ningún problema. Bárbaro, vemos si quieren alguno la semana, el viernes. El viernes vamos a terminar con esto. Y la semana que viene tenemos 2 clases para ver todo ejercicio, ¿sí? Perfecto. Profe, pregunta que... Una cosa, chicos, después que termine esto, nos van a quedar 2 semanas para temas que hay que darle, y nos queda una clase de repaso antes del parcial, porque el parcial creo que no va a ser sábado, sino viernes, ¿no? Es jueves. Jueves. El viernes. ¿Cómo es entonces esto que está diciendo ahora? No es para este parcial, es para qué susto, porque yo no entendía nada, digo, si el parcial... No, es para el cuarto. Que viene es el 30, nos quedan 2 semanas para preparar claro, ese último. El 18 es el cuarto y el 23 es el recuperatorio. Claro. Profe, ¿y si hay 2 recuperatorios, es el mismo 23? ¿Cómo? Sí, todo junto, recuperatorio todo el mismo día. Por ejemplo, si yo desaprobé 2 parciales y tengo que recuperar esos 2,
los tengo que dar el 23 en 2 parciales distintos o me los fusionan. No. Ah, son 2 distintos. O sea, El por cada final se tema que sabe. Ah, perdón, Obi. No, perdón, yo no paro de hablar. No. Pregunta. De final todavía no tenemos nada definido, chicos. Acuérdense que nos lo tiene que decir la sede y demás, no depende de nosotros. Ninguna fecha estimativa, una semana, nada. No, ¿algo les decía en el campus? Será fines de noviembre, principios de diciembre. Yo supongo hasta que donde sí. vino no No, figuraba. no hay nada publicado. O sea, el cronograma sigue igual y lo último que hay es la evaluación del recuperatorio. Claro. El 23. Claro, tal vez no estaba la fecha exacta, pero sí sabían ustedes Claro, una qué idea. semana sería. No, como para todavía no. planificar. Todavía no. Preguntan si va a ser presencial o no. Nos habían dicho que iba a ser presencial, después nos dijeron que podía llegar a ser virtual, pero lo más probable es que sea presencial. Quedémonos con la idea del presencial, si es virtual le avisamos, no sé. Claro. Todavía no está nada definido, ¿sí? Buenísimo. Pero lo más probable es que sea presencial. A mí me parece mejor, pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué vas a tener que hacerlo en febrero? Porque está en Chile, profe. Ah, claro. ¿Vos Hagamos vivís la cruzada actualmente en por Chile? Joel, ¿vivís en Chile? ¿Sos de Chile, va? Sí, soy de Chile. Ah, perfecto. ¿Y empezaste este año en la universidad acá en Buenos Aires? Claro, sí, en este segundo cuatrimestre. Bien. Bueno, el año que viene me parece que te vas a tener que venir para la Argentina. Ah, porque por va a ser supuesto. presencial. Sí, me quiero puro ir, la verdad, pero claro, esto del examen me pidió un poco encima, así que bueno, lo haré en febrero si es que es posible. No, y fíjate, porque si a lo mejor tenés la fecha y podés viajar, no sé, eso manejarlo a tu gusto, porque es una pena que pierdas una fecha, pero bueno, también entiendo que no es tan simple. Ojo, a lo mejor es virtual, lo vamos a ver, todavía no sabemos, no te quedes sin la esperanza. Y otra cosa que les iba a decir, igual se va a avisar antes por la gente que hoy está viviendo en el interior. A ver, yo en su momento cuando hice CBC también no estaba viviendo acá en Capital, así que me hubiese ido a mi pueblo, no me iba a quedar acá si era así virtual, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero decirles algo, estén atentos a la fecha, generalmente es 1 o 2 semanas después de los recuperatorios, así que bueno, veamos porque es cuando nos lo asignan, ya sea virtual o presencial, nos lo tienen que asignar porque acuérdense que son todos con permisos, ¿no es cierto? Que lo podemos dar. Así que bueno, nos asignan determinada banda horaria o determinado día y ahí es donde se puede dar. ¿Mm? Bueno, chicos. Para repasar una cosita de este parcial que viene ahora, es la misma metodología que los otros dos. Sábado tenemos a la mañana hasta la noche para hacer y en 1 hora. Ok. Sí. Hasta ahora viene así, ¿sí? Igual siempre avisan unos días antes en el foro, ponen La las semana condiciones. anterior. Sí. Seguro. Sí. Más tardar el lunes o martes antes del examen ya tienen todo. Bueno, chicos, les digo entonces hasta el viernes, ¿sí? Gracias, profe. Buen fin de Chao, gracias. Suerte. Bye.